Bueno, vamos a comenzar la exposición. Buenas tardes, doctor y compañeros todos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es quemaduras, sus generalidades y nos vamos a enfocar en lo que son las quemaduras térmicas dentro de la clasificación. Siguiente, por favor. Bien, vamos a comenzar definiendo lo que son las quemaduras, que van a ser lesiones producidas en los tejidos vivos debido a la acción de diversos agentes físicos, ya sea por llamas, líquidos u objetos calientes, radiaciones, corrientes eléctricas, entre otros. Y estas van a provocar lo que son alteraciones que van desde un simple eritema transitorio hasta lo que es la destrucción total de las estructuras. Siguiente, por favor. Bien, vamos a ver que en antecedentes, lo que es el AVA, nos da una modificación de prioridades, ¿no? Lo que es basándose en lo que es el énfasis en el envío a centros especializados en el tratamiento de quemaduras, poco después de la estabilización inicial, en el cual el traslado de personas con lesiones más complejas o con otras necesidades médicas a centros de atención de quemaduras deben guiarse por lo que son criterios específicos. Para esto existen lo que son guías para el envío a centros de atención y se enfocan más en lo que son las quemaduras de espesor parcial, que afecten más del 10% de lo que es el área de la superficie en total. Las quemaduras eléctricas, incluidas lo que son lesiones por rayo, las lesiones por inhalación y las quemaduras en pacientes con enfermedades preexistentes complicadas, entre los principales, ¿no? Entre los otros vamos a ver quemaduras que afecten ya sea diferentes estructuras del cuerpo, pacientes con ciertas comorbilidades y pacientes con quemaduras y traumatismos simultáneos. Siguiente, por favor. Bien, en lo que es la valoración, veremos patrones funcionales de la salud. Por ejemplo, vamos a comenzar lo que es el patrón de percepción, mantenimiento de la salud, en el cual el paciente va a referir el lugar donde se produjo el accidente, el tiempo transcurrido y el agente que lo provocó. También puede manifestarnos lo que es otras enfermedades coexistentes, como es la diabetes, cardiopatías, enfermedades neurológicas. Y también es importante reconocer lo que son alergias, ¿no? Y si está tomando alguna medicación. En lo que es edad es un dato importante, puesto que una de edad avanzada puede empeorar lo que es el pronóstico del paciente. En lo que es el patrón de actividad y ejercicio, el paciente necesitará ayuda de personas para cuidar de sí mismo. Es una pregunta, o debido a lo que son las quemaduras, sobre si estas se localizan en miembros superiores, inferiores, o si es posible que el paciente refiera haber sufrido el accidente en un lugar cerrado, o bien encontrarnos alterado al nivel de conciencia o desorientación y confusión. Siguiente, por favor. En el patrón nutricional metabólico, el paciente puede referir una sensación de frío y escalofríos debido a pérdidas de calor por las áreas quemadas. Si hay una sed intensa por evaporación de agua y aumento del consumo calórico, una sudoración profusa, que va a ser será mayor, o perdón, esta va a ser mayor cuanto más sea la superficie corporal quemada presente en el paciente. Ahora, en el patrón cognitivo y perceptual, los pacientes con quemaduras térmicos superficiales y epidérmicas refieren con lo que es un dolor intenso en las áreas quemadas. En quemaduras térmico profundas y subdérmicas, el paciente ya pierde la sensibilidad, ¿no? No va a referir dolor. El patrón de autopercepción y autoconcepto, el paciente muestra ansiedad e inquietud como consecuencia de lo que es la descarga excesiva de adrenalina, tipo bulimia, hipoxia y dolor, y recuerda el suceso y sus consecuencias. Siguiente, por favor. Vamos a ver lo que son las generalidades de las quemaduras. El siguiente. Y comenzaremos con lo que es la extensión. Para estudiar lo que es o valorar lo que es la extensión, vamos a tener principalmente lo que es la regla de los 9 de Wallace, que es la más usada. El cuerpo se va a dividir en áreas equivalentes a lo que es el 9%, y esta se va a utilizar, como ya lo mencioné, para estimar lo que es la extensión, y vamos a ver quemaduras medianas y grandes en esta, ¿no? En esta regla. Y es más usada en adultos, puesto que en niños va a ser un poco imprecisa. En esta vemos que a nivel de la cabeza nos va a dar una percepción o un porcentaje de 4,5%, a nivel de los brazos 9%, en el tórax y en la espalda vemos del 18%, al igual que en los muslos 18%, y en lo que son genitales perine al 1%. Siguiente, por favor.
Por otro lado, tenemos la que es la plantilla de Land Browder, en la cual es un método más preciso y esta va a ser usado más en niños. Compensa lo que son las variaciones de la forma del cuerpo en las distintas edades. Es así que esta plantilla también va a tener algunas dificultades, ¿no? En lo que son personas con obesidad mórbida, las proporciones van a ser alteradas. Aquí vemos en lo que son niños que el porcentaje va a ser relativo a su edad, ¿no? Vemos que a partir perdón, si el niño va a ser de 0 años, en lo que es cabeza vamos a considerar a 9 medios, al año a 6 medios, perdón, a 8 medios, a los 5 años a 6 medios, a los 10 años a 5 medios, a los 15 años a 4 medios. Y al igual que en esta, vamos a ver en las diferentes proporciones del cuerpo, ¿no? En lo que es muslo, a 2 medios al 0 años, al año a lo que son 3 medios, a los 5 años vamos a tener una proporción de 4, a los 10 años 4 medios, a los 15 años igual 4 medios, perdón, 6 medios, y así va a ir variando. Esta es una bibliografía que está más ligada a lo que es el up-to-date, según los datos referidos o lo que hemos estado revisando. Sin embargo, un clic, por favor. En otras bibliografías vamos a ver que va a variar estas valoraciones, ¿no? Por ejemplo, este es de una guía de manejo de quemados que nos menciona que a la edad de 0 a 1 años nos va a dar una proporción de 17, de 1 a 4 años de 15, de 5 a 9 años de 13, de 10 a 15 años de 9, en lo que es la proporción de cabeza, en lo que es el tronco, a todos nos da de 0 a 9 años más o menos de 16 y de entre 10 a 15 años de 17%. Sin embargo, como les menciono, esto va a ir variando en diferentes bibliografías, pero las variaciones son mínimas, así que bueno, por eso es la más usada también la plantilla de Lana Browder. Siguiente, por favor. Otra estimación para lo que es la extensión, vamos a ver lo que es la regla de la palma de la mano, en la cual si pensamos que en el adulto la palma de la mano, contando los dedos, equivale a lo que es el 1% de superficie corporal, bastará con una sencilla operación de superposición de la mano del paciente que ha sufrido la quemadura, haciendo esto para obtener el cálculo aproximado de lo que es la superficie corporal del quemado, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar acerca de la profundidad, para lo cual hay una clasificación, la más conocida de los 3 grados, ¿no? Primer grado, segundo grado y tercer grado. Vamos a comenzar con lo que es el primer grado. Un clic, por favor. Esta también va a ser clasificada como de tipo A, en la cual el aspecto de esta, un clic, por favor, va a ser de una superficie seca, con eritema, sin exudación. El tejido dañado más que todo es la epidermis. El dolor va a ser una hipersensibilidad. Vamos a ver que el dolor es mucho más fuerte, es espontáneo y mayor al contacto. Su evolución va a variar o se va a epitelizar entre 3 a 5 días. No va a dejar cicatriz. Y el ejemplo más común de estas es las quemaduras solares. Un clic, por favor. En lo que es el segundo grado superficial o también llamado de tipo ABA, el aspecto va a ser de ampollas y eritema. El tejido dañado es epidermis y parte de la dermis. Al dolor, vamos a ver que este va a ser intenso, va a haber una hiperestesia al contacto y va a ser mayor que espontáneo, ¿no? Y la evolución se va a epitelizar dentro de 7 a 14 días, no va a dejar cicatriz tampoco. Y los ejemplos más comunes son de escaldadura por tejido caliente, aceite o agua. Tenemos los objetos calientes, ¿no? También que puede provocar como es una plancha, la estufa. Un clic, por favor. En lo que es el segundo grado profundo, también llamado tipo ABB, su aspecto va a ser punteado rojo sobre fondo blanquecino. El tejido dañado va a ser de epidermis y dermis completa, perdón. En el dolor vamos a ver que hay una hiperestesia al contacto, igual que espontánea. Hay poco dolor y las áreas sensibles van a ser al pinchazo, ¿no? O perdón, a las áreas anestesiadas. Y la evolución va a depender de lo que es la extensión. La curación dura dentro de un mes a más, va a dejar cicatriz y puede precisar de una cirugía. Entre los ejemplos más comunes vamos a ver las quemaduras por llama,
fuego, cigarrillos, quemaduras ya sean eléctricas y por explosiones. Un clic, por favor. Uno más. En lo que es el de tercer grado, o también llamado de tipo B, un clic más. Vamos a ver que el aspecto de esta va a ser de una superficie seca, dura y de color variable. El tejido dañado va a ser de destrucción de todo el espesor de la dermoepidermis y va a haber una afectación del tejido subcutáneo, también puede haber afectación de nervios y músculo. En lo que es el dolor, vamos a ver que la anestesia de la zona va a ser completa, no va a haber sensibilidad al dolor y vamos a tener que la evolución va a ser lenta. Existe un riesgo de infección profunda, precisa tratamiento quirúrgico y va a dejar cicatriz. Los ejemplos vamos a ver que son de grandes quemaduras por fuego, quemaduras químicas y bueno, dentro de las quemaduras químicas puede ser por abrasiones potentes. Siguiente, por favor. Lo mismo que les acabo de explicar, vamos a ver en esta imagen que es un poco más simplificada, que vamos a ver de primer grado, que va a ser de espesor superficial. En este caso vamos a ver que va a ser doloroso, que no va a dejarnos o no va a ser ampolloso y no nos deja cicatriz. Por otro lado, en lo que es las de segundo grado, vamos a ver que las quemaduras van a ser superficiales de espesor parcial, no van a requerir lo que es una cirugía, pueden dejar lo que son cicatrices y ser y son más dolorosas, ¿no? Y las de segundo grado, pero de espesor total, o sí, bueno, de espesor total, vamos a ver que las quemaduras profundas van a ser de espesor, o requieren cirugía, pueden formar más cicatrices y son menos dolorosas. Y en lo que es de tercer grado, vamos a ver que son secas, insensibles, van a tener lo que son áreas pequeñas eh, bueno, perdón, las áreas pequeñas se van a encabezar con lo que son cicatrices o también puede tener lo que son grandes áreas que requieren injertos de piel. Y en este caso, en esta bibliografía mencionan lo que es un cuarto grado, ¿no? Pero esto no es muy usado, que implica lo que es músculo y hueso y va a llevar a lo que es la pérdida total de la parte quemada. Siguiente, por favor. Otros datos a considerar son la localización, ¿no? En este caso, lo que es la cara, cuello, manos, pies, los pliegues articulares, genitales, mamas y axila, van a ser áreas especiales que van a ser importantes por su connotación estética y o funcional. Entonces, son importantes a considerar en lo que son las quemaduras. Y en lo que es edad, el pronóstico del paciente quemado va a ser menos favorable en lo que son los extremos de la edad. Vamos a ver en los pacientes menores a 2 años y en pacientes mayores a 65. Siguiente, por favor. Bien, en lo que es la gravedad, vamos a ver el índice de gravedad según una fórmula según la fórmula de Garcés, más que todo, es una referencia de Garcés que nos menciona que los adultos mayores de 20 años van a usar esta edad más el porcentaje de la quemadura, ya sea de tipo A, tipo AB o B, y según al tipo se va a multiplicar, ¿no? Si es de tipo A por 1, si es de tipo AB por 2, si es de tipo B por 3. Esta misma Garcés modificada también se usa para de las edades de 2 a 20 años, en la cual ya también vamos a usar la fórmula de 40 menos la edad del paciente más el porcentaje de quemadura. Igual que el anterior, se va a multiplicar de acuerdo al tipo de quemadura por diferente, ¿no? Tipo A por 1, tipo B por 2 y tipo B por 3. Y en niños menores de 2 años, usamos lo mismo, la misma fórmula anterior, solamente que a esta le vamos a agregar una constante. Va a ser la 40 menos la edad del paciente, más el porcentaje de quemadura, refiriéndose al tipo, más la constante de 20, y esta va a ser multiplicada igual, tipo A por 1, tipo AB por 2, tipo B por 3. Siguiente, por favor.
Y según al puntaje que nos vaya a dar la anterior fórmula que les acabo de mencionar, vamos a ver que de 21 a 40 este va a ser leve y su pronóstico va a ser sin riesgo vital. Entre 41 a 70 es moderado, sin riesgo vital, salvo complicaciones. De 71 a 100 va a ser grave, con una probabilidad de muerte inferior a sobrevida, con una mortalidad menor a 30%. De 101 a 150 es un paciente crítico, con una mortalidad de 30 a 50%. Mayor a 150 va a tener una sobrevida excepcional con una mortalidad mayor al 50%. Siguiente, por favor. En otra forma de evaluar lo que es el pronóstico, vamos a ver lo que es la calificación de Baux, en el cual el cálculo nos determina el índice de gravedad según los pacientes quemados. Y para esto, o para obtener esta puntuación, vamos a ver que la gravedad va a ser igual a lo que es la extensión en porcentaje de la superficie corporal quemada por la profundidad más el factor de corrección. El factor de corrección va a variar dentro de 10 puntos hasta los 16 años de edad cumplidos. Luego de esos 10 puntos adicionales, luego vamos a aumentar 10 puntos adicionales por cada 10 años según los rangos de edad. Como les mencionaba, la profundidad va a ser multiplicada al igual que la anterior según los grados, ¿no? Si es de grado 1 por 1, si es de grado 2 profundo por 2, si es de tercer grado por 3. Y bueno, aquí vemos un ejemplo, que es la quemadura de 40% de la superficie corporal de quemados de tercer grado. Por lo tanto, de tercer grado la vamos a multiplicar por 3 y la edad de 24 años. Y al tener 24 años, el factor de corrección de edad va a aumentar otros 10 años más, lo cual nos daría una cantidad de 20 puntos. Y el índice de Baux sería 40 por 3 por el tercer grado más 20 por los 20 puntos, y esto nos daría 140 puntos, teniendo así la connotación de una quemadura crítica. Siguiente, por favor. Bien, según la clasificación, vamos a ver según la etiología. Tenemos por agentes físicos, térmicos, que es el calor o el frío. El calor puede ser por fuego directo, calor irradiado, líquidos calientes, sólidos, incandescentes. El fuego directo puede ser una llama o flama, combustibles. Y por frío, vamos a ver frío, puede ser por un ambiente frío, de trinchera, los líquidos y vapores helados. Según lo que es agentes físicos radiantes, vamos a ver las radiaciones solares y UV artificiales, radiaciones iónicas, agentes físicos eléctricos por fogonazo, explosión, descargas eléctricas, agentes físicos mecánicos por abrasión o fricción. Y entre los agentes químicos tenemos lo que son ácidos, álcalis, sales, hidrocarburos, medicamentos, y los agentes biológicos, animales, ya sean como insectos, sapos, aguas vivas, y los vegetales tenemos lo que son las savias y resinas. En este caso, bueno, en la exposición vamos a enfocarnos más en lo que es los agentes físicos térmicos. Siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a pasar a lo que son las quemaduras térmicas. Ya, como introducción vamos a decir que las quemaduras térmicas van a ser lesiones en la piel que van a ser causadas por lo que es el calor excesivo. Generalmente va a ser el contacto con lo que son las superficies calientes, ya sean líquidos calientes, el vapor o las llamas. Mayormente estas van a ser quemaduras que son menores, ya que mayormente las quemaduras que son menores van a ser cuidadas ya sea de forma ambulatoria o en hospitales locales. De estas, el 6.5% son curadas en centros especializados en lugares para quemados. La extensión, esto va a ser dependiendo ya sea de la extensión de la superficie corporal quemada, de la profundidad de la quemadura y de las características individuales del paciente, ya sea que de la edad del paciente, disculpe, de la edad del paciente, de
del peso del paciente, de la talla del paciente. Debemos tener en cuenta que las quemaduras ocurren en el hogar, que ocurren en el hogar van a representar el 25% de todas las quemaduras graves. Ya. Para hablar de la etiología, debemos tener en cuenta que la mayoría, que el mayor porcentaje de estas, hablando en sí de una igualdad, que es el 86% de estas, de los pacientes quemados van a requerir de un ingreso al centro de quemados. Algunas de las causas de las quemaduras más frecuentes es el fuego, las llamas, el líquido caliente, el contacto con objetos calientes, lo que son las quemaduras eléctricas y las quemaduras químicas. Entre los factores de riesgo más comunes van a estar la edad temprana, porque normalmente los niños van a tener contacto con lo que son los líquidos calientes, ya sea por algún descuido, y también están lo que son eh, en, eh, en la bibliografía que encontramos, decía el género masculino, ya que se podría decir que están relacionados con lo que son el trabajo que tiene. También está con el consumo de alcohol, ya que este va a ser un factor de riesgo común en lo que son los adultos, ya que está relacionado con las lesiones y las quemaduras. También está la falta de detectores de humo en el hogar, y cuando hay quemaduras por escaldadura por inmersión, también se debe sospechar de lo que es el abuso infantil por parte de lo que es el padre cuidador. En la epidemiología se debe tener en cuenta que aproximadamente 450.000 pacientes reciben tratamiento por quemaduras cada año. De estos, 30.000 ingresan a centros de quemados. De estas, el 86% son por quemaduras térmicas. De este grupo se van a repartir en tres, del cual 43% son por fuego y llamas. El 34% entran por escaldaduras y el 9% por objetos calientes. De estos 450.000, el 4% entran que reciben tratamiento por quemaduras, son por quemaduras eléctricas, el 3% por quemaduras químicas y el 7% por otro tipo de quemaduras. 3.400 pacientes van a morir por quemaduras o complicaciones cada año. El 72% de estas muertes van a ocurrir por incendios residenciales. Debemos tener en cuenta que las quemaduras es la cuarta causa de muerte por trauma y la segunda causa de muerte accidental en niños de 1 a 4 años. Pero desde 1970 se ha reducido la tasa de mortalidad de quemaduras, ya que se han implementado otro tipo de cuidados desde esa época a la actualidad. Entre su fisiopatología vamos a tener en cuenta que el 16% del peso de una persona es la piel, ya que es el órgano más grande del ser humano. Su función va a estar la protección, la regulación de la temperatura corporal, la prevención de la pérdida de líquidos, va a tener también una función cosmética y de identidad del ser humano. Va a estar compuesto por lo que es la epidermis y la dermis, entre otros componentes como lo que son los folículos sebáceos y otros. Lo vamos a tener, va a estar compuesto por lo que, bueno, las quemaduras térmicas, vamos a hablar de lo que son las lesiones locales y también las lesiones más graves o lo que se componen el mayor del 20% de la superficie corporal, que van a ser la respuesta sistémica. Entre las lesiones locales vamos a tener tres zonas. Vamos a ir de dentro a afuera. Después les voy a mostrar un gráfico. Primero vamos a tener la zona de dentro del centro, que es la zona de coagulación o necrosis, que es el área de muerte celular irreversible. Rodeando a la zona de coagulación o necrosis va a estar la zona de isquemia o éstasis, que es la área de circulación disminuida o un área con mayor riesgo de progresión a necrosis. Y el área externa es la zona de hiperemia.
que es el área de vasodilatación reversible. Después está la zona de respuesta sistémica. Esta es la liberación de mediadores inflamatorios y vasoactivos. En esta es la pérdida de líquido local, cambio de líquidos a nivel sistémico, disminución del gasto cardíaco y aumento de la resistencia vascular. Esto se va a traducir en lo que es la marcada hipovolemia e hipoperfusión, lo cual es igual a lo que es el shock por quemadura. Ya. En estas imágenes vamos a ver las tres zonas. Como podemos ver en el primer gráfico, aquí vamos a encontrar la zona de coagulación. Alrededor de esta vemos las zona de éstasis y finalmente la zona externa es la zona de hiperemia, lo cual podemos ver en los dos gráficos por igual. Aquí la zona de coagulación, la zona de éstasis y la zona de hiperemia. Esas son las tres zonas de lesiones locales que vamos a ver en una quemadura. Ya. La historia clínica y examen físico. En sí, las partes claves que vamos a ver en la historia clínica, por lo general va a ser lo mismo, pero entre las partes claves que vamos a ver en la historia es el tipo de la quemadura, si va a haber alguna lesión asociada a digamos, si ha habido una inhalación, ya que puede que el paciente haya quedado atrapado en un espacio cerrado, y tal vez si ha habido alguna posibilidad de otra lesión, ya que posiblemente haya habido una explosión donde haya estado el paciente. En el caso del examen físico, se debe prestar mucha atención en lo que son las vías respiratorias. Se debe buscar lo que son las quemaduras orales, quemaduras faciales, se debe buscar también si hay hollín en la nariz o en la boca, tos, sibilancias, dificultad para respirar. También se debe buscar signos o lesiones que sean aparte de las quemaduras. Las quemaduras debe ser un foco de lo que es el examen de la piel. Las características claves que se deben evaluar en la extensión de las quemaduras debe ser expresada por lo que explicó ya mi compañera, que es qué es lo que el porcentaje de área de la superficie corporal total quemada y la profundidad de las quemaduras. Ahora vamos a continuar con la evaluación de las quemaduras térmicas. Primero va a haber una atención de urgencias al paciente con quemadura. Luego se le va a hacer una evaluación del ABCD, que más adelante les voy a explicar cada uno de ellos. Y al evaluar esto, si el paciente va a estar inestable, se le va a poner primero una estabilización de la vía aérea, intubación traqueal precoz, si precisa, oxigenación al 100%, acceso venoso, lactato Ringer 20 mililitros por kilogramo, repetir si se precisa, analgesia. Y si está estable, se va a continuar con reconocimiento completo, con una historia clínica completa, lavado de heridas, retirar la ropa, las joyas, analgesia, mantener el calor y evitar la hipotermia. Tras esto nos hacemos una pregunta si hay otros traumatismos. Si hay otros traumatismos, se hace una evaluación y el tratamiento de estos. Si no hay, se va a calcular la superficie del área quemada, que ya lo explicaron. ¿Cómo se puede hacer? Puede ser por la regla de 9, por la tabla de Louis Browder, por el método Palmar. También se va a calcular la profundidad y se va a valorar la localización. Tras esto, si el área de superficie corporal quemada es menor del 10% y son de primer y segundo grado en niños, son quemaduras menores. O si es menos del 2% de la superficie corporal quemada de tercer grado en niños que no afecten ojos, orejas, cara o genitales, las quemaduras son menores, por tanto hay que lavar con suero, analgesia, desbridar ampollas si precisa, curación tópica con apósitos y vendaje y curas periódicas.
Si es mayor al 10% la superficie corporal quemada de segundo grado en niños o mayor de 2% de la superficie corporal de tercer grado, más quemaduras que involucre cara, manos, pies, genitales, peritoneo, articulaciones principales, quemaduras eléctricas, también pueden ser quemaduras químicas, inhalatorias, traumatismos, van a ser quemaduras moderadas a mayores y se va a derivar a una unidad de quemados. Acá se les va a dar fluidoterapia con lactato Rinker, analgesia, un protector gástrico, cura tópica con apósitos y cura quirúrgica. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Quién te está pasando las diapositivas? Ya. Ahora vamos a tener la valoración, se va a tener una valoración inicial y una valoración secundaria. La valoración inicial se va a evaluar, como les dije, el ABCDEF. La A va a ser la evaluación de la vía aérea con control de la columna cervical, B va a ser respiración, C circulación, D discapacidad neurológica, E exposición de control ambiental y F va a ser la reanimación con líquidos. También se debe evaluar el tamaño y la profundidad de la quemadura, se debe establecer un buen acceso intravenoso y administrar líquidos, se debe dar analgesia, cateterizar al paciente o establecer un control de equilibrios de líquidos, tomar muestras de sangre de referencia para la investigación, herida del vestido, realizar una encuesta secundaria para revelar y excluir otras o tratar lesiones asociadas. Va a ser importante que, lo más importante aquí va a ser que la lesión por quemadura no se debe distraer la atención de esta evaluación secuencial. De lo contrario, es posible que se pasen por alto lesiones asociadas. Tras esto se va a tener una valoración secundaria en la cual se va a buscar de pies a cabeza lesiones concomitantes, fracturas u otros traumatismos. Siguiente, por favor. Una más, por favor. Como dije, a que se debe cuantificar el tamaño de las quemaduras. Esto va a ser fundamental a la hora de tomar decisiones sobre el tratamiento y el ingreso. Y suele utilizarse la regla de los 9, en el cual el 9% va a ser la superficie corporal total de la cabeza y el cuello. Otros 9% es cada extremidad superior. Acá en la imagen te muestra 4.5 solo de uno de los miembros superiores. Si lo sumas los dos, es 9%. 18% del tronco anterior y tronco posterior. Acá en la imagen te muestra de amarillo 9% de lo que es pecho y abdomen, también otro 9%. Si lo sumas, es un 18%. 1% el peritoneo y 18% cada una de las extremidades inferiores. En la imagen te muestra 9% de rojo, pero esta solo es en cara anterior, pero si sumamos la cara anterior y la posterior, suma el 18%. Luego vamos a tener al costado, tenemos una imagen que son como de personitas creciendo, ¿no? Pero acá nos muestra el porcentaje también en los niños de cada parte. Por ejemplo, tronco en los bebés es el 32%, cabeza y cuello es 19%, el 91, no, 8% son los brazos y el 15% de las extremidades inferiores. Aquí vamos a tener que cuando va a estar afectado el 20% de las extremidades de los niños, es una quemadura grave. Y ya también en el caso de los adultos que les expliqué, si se afecta el 25%, es grave la quemadura. Otro método que se puede utilizar para cuantificar el tamaño de las quemaduras es la palma de la mano.
del paciente, que va a representar el 1% de la superficie corporal. Siguiente, por favor. También se tiene que evaluar la característica de la profundidad de las quemaduras. Esto lo vamos a evaluar por la clasificación de la Asociación Americana de Quemaduras. La lesión mayor por quemadura va a ser cuando se afecta más del 25% de la superficie corporal total del adulto o 20% en niños. Quemaduras de espesor total que involucra más del 10% del área de la superficie total quemada. Hay quemaduras, cuando hay quemaduras en cara, el perineo o las extremidades, cuando hay un deterioro estático significativo y cuando estas lesiones se manejan mejor en un centro de quemados. La lesión moderada por quemaduras va a ser cuando las quemaduras de espesor parcial están entre el 15 y 20% del área superficial total quemada en el adulto y el 10 al 15% en niños, o en quemaduras de espesor total de 2 a 10% del área de la superficie total quemada. Cuando hay amenaza mínima para la cara y el perineo, el riesgo de deterioro estático no es grave y estos pacientes necesitan ingreso, pero no siempre requieren una derivación a un centro de quemados. Una lesión menor por quemadura va a ser cuando las quemaduras que involucran menos del 15% del área de la superficie total quemada en adultos y menos del 10% en niños. No va a haber amenaza de pérdida funcional o estática. La cara y el perineo no están involucrados y estas quemaduras necesitan manejo ambulatorio. Siguiente, por favor. No se te escucha. Grady, tu micro está apagado. Disculpe, doctora. Vamos a tener el manejo, vamos a evaluar, como les expliqué, la A, B, C, D, E. Para el manejo de la vía aérea, lo importante es evaluar si la vía aérea está comprometida o tiene el riesgo de comprometerse. Si está en riesgo la permeabilidad, aparece estridor con signos de obstrucción de vía aérea superior, se recomienda intubación orotraqueal. Las maniobras que se va a utilizar para el manejo de la vía aérea van a ser las maniobras de frente-mentón, la tracción mandibular con control cervical, la cánula de Guidel, la posición de Foley o semifoley. Y vamos a tener indicaciones absolutas y relativas para la intubación. En cuanto a las indicaciones absolutas, vamos a tener la ventilación. Vamos a tener la ventilación rápida y superficial de 30 a 50 repeticiones por minuto, la ventilación inadecuada de 8 a 10 respiraciones por minuto, la obstrucción mecánica de la vía aérea por traumatismo, edema o laringospasmo, gasometría arterial con pH menor de 7.20 o presión de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio o presión de dióxido de carbono mayor de 50 milímetros de mercurio. Las indicaciones relativas van a ser antecedentes de explosión o fuego en lugar cerrado, pelos nasales o mucosa oral chamuscada, eritema en paladar, hollín en boca, laringe o esputo. Los signos que nos van a indicar una lesión por inhalación va a ser antecedentes de quemaduras por llama o quemaduras en un espacio cerrado, quemaduras dérmicas profundas o de espesor total en la cara, el cuello o la parte superior del torso, el pelo nasal va a estar chamuscado, esputo carbónico o partículas de carbón en la orofaringe. Siguiente, por favor.
Ahora vamos a tener B, que va a ser respiratorio. Vamos a tener que todos los pacientes quemados sí o sí deben recibir oxígeno al 100% con mascarilla humificada. La oximetría de pulso tiene que ser continua con oxígeno complementario y se tiene que hacer una cuantificación de la carboxihemoglobina. Estos niveles de carboxihemoglobina van a presentar algunos síntomas. Si los niveles de carboxihemoglobina va a estar de 0 a 10%, no va a presentar o los síntomas van a ser mínimos. De 10 a 20% va a presentar el paciente náuseas, dolor de cabeza. Si él está de 20 a 30%, somnolencia, letargo. Si los niveles están de 30 a 40%, va a haber confusión o agitación. Si va a estar de 40 a 50%, el paciente debe estar en un estado de coma o depresión respiratoria. Si es mayor a 50%, es muerte. En cuanto a la C, que es circulación, se debe canalizar 2 vías periféricas de grueso calibre en zonas no quemadas y si la superficie corporal quemada es menor al 20% y no está complicada. Si no se puede canalizar y hay bastante superficie corporal quemada, esta se puede poner en superficies quemadas, en especial en miembros superiores. También se tiene que canalizar una vía central en quemaduras cuando es mayor al 20% de la superficie corporal quemada o menor del 20% de superficie quemada que estén complicadas. En pacientes críticos y con los 4 miembros afectados se debe colocar una vía arterial. Se debe comprobar la circulación periférica. Para esto se debe evaluar el color de piel, el llenado capilar, el estado de conciencia y los pulsos periféricos. Las quemaduras circunferenciales profundas van a requerir esclerotomías a la brevedad. Esto tiene que ser en menos de 3 horas después de la posquemadura. Siguiente, por favor. Luego vamos a tener el D, que es para evaluar el déficit neurológico. Para esto vamos a utilizar la escala de Glasgow, en la cual cuando vamos a sumar los puntos, cuando es mayor o igual a 13 va a ser una lesión cerebral leve, de 9 a 12 una lesión moderada, menor o igual a 8 va a ser el paciente va a presentar una lesión cerebral grave. ¿Por qué se va a dar este déficit neurológico? A causa de que el paciente quemado va a presentar hipoxemia o hipovolemia. Siguiente, por favor. Luego vamos a tener E, que es la exposición y control ambiental. Primero, se va a tener que detener inmediatamente el proceso de quemado. Para esto tenemos que quitar los elementos quemados y calientes que estén en contacto con la piel del paciente. Luego se va a proceder a un enfriamiento. Cuando las áreas de quemadura son pequeñas, el enfriamiento se va a realizar puede realizarse con agua de grifo o solución salina. Y si las quemaduras son grandes, se debe tener cuidado con el enfriamiento porque puede provocar hipotermia. Siguiente, por favor. Por último, vamos a evaluar el apartado F, que va a ser la reanimación con líquidos. La importancia de esto va a ser para mantener la función vital de todos los órganos y evitar las complicaciones de una insuficiencia o de una excesiva hidratación. Las indicaciones vamos a tener en quemaduras dérmicas mayores al 15% de tejido de la superficie corporal quemada o 10% en niños y ancianos. Quemaduras subdérmicas de 10 a 5%, alteración del estado de conciencia o imposibilidad para ingesta oral o cuando el paciente presenta oliguria. Acá vamos a tener para la reanimación distintas fórmulas. Una de las más usadas es la de Parlang, que se va a realizar con lactato de Rinkel. Para tener la fórmula vamos a tener en un adulto se le va a dar lactato de Rinkel 4 mililitros por kilogramo de peso
por porcentaje de superficie corporal quemada durante 24 horas, pero esto no se le va a dar de golpe. La mitad de esta solución que vamos a obtener se va a dar en las 8 primeras horas después de la quemadura. La otra mitad se le va a dar en las 16 horas siguientes. Acá tenemos un ejemplo para hallar, por ejemplo, la cantidad que se le va a pasar en 24 horas. Tenemos un adulto de 70 kilos con quemaduras de segundo grado y tercer grado, con 40% de la superficie corporal quemada. Entonces vamos a tener 4 mililitros por su peso, que es 70 kilogramos, por el porcentaje de superficie corporal quemada, que es 40%, y nos sale 11.200 mililitros que se va a pasar en 12 horas. De esto, la mitad se va a pasar en las 8 primeras horas y la otra mitad en las 16 subsiguientes horas. En los niños, ya también es igual, solamente que cambia la cantidad de lactato de Ringer, que en los niños ya también va a ser 3 mililitros. Al igual se le va a pasar que la mitad se le pasa en las 8 primeras horas después de la quemadura y la otra mitad en las 16 horas subsiguientes. Siguiente, por favor. Acá tenemos las que están en cuadritos. También tenemos otra fórmula que es la de Broquet. Pero lo que quiero mostrar acá es la reanimación con líquidos las segundas 24 horas. En la fórmula de Parkland nos dice que tenemos que darle coloides de 0.3 a 0.5 mililitros por kilogramo por porcentaje de superficie corporal quemada. Se agrega glucosa en agua si se requiere mantener el gasto urinario de 0.5 a 1 mililitro kilogramo por hora. En la modificada, ya también es una infusión coloide de albúmina al 5% en cantidad de 0.3 a 1 mililitro por kilogramo por porcentaje de superficie corporal quemada en 16 horas. Ya también en la fórmula de Broquet, las segundas 24 horas nos dice que se les puede dar el lactato de Ringer de 0.5 mililitros por kilogramo por superficie corporal quemada, más coloides al 0.25 mililitros por kilogramo por porcentaje de superficie corporal quemada, más 2.000 mililitros de glucosa al 5% en agua. Y en la modificada también se le da, solo que ya también se le va a dar coloides de 0.3 a 0.5 mililitros por kilogramo por porcentaje de superficie corporal quemada. Se le agrega glucosa al 5% en cantidades requeridas para mantener el gasto urinario adecuado. Siguiente, por favor. Luego, para los niños, también hay otra fórmula que es la de Galveston. En esta, las primeras 24 horas te dice que tienes que darle 5.000 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal quemada en 24 horas, más 2.000 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal quemada en 24 horas. Esto se va a dar a un ritmo, como dije, la mitad se le va a dar en las 8 primeras horas y la otra mitad en las 16 subsiguientes horas. En las siguientes 24 horas se le va a dar 3.750 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal quemada en 24 horas, más 1.500 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal quemada en 24 horas. Siguiente, por favor. Aquí se mencionan unos aspectos importantes que hay que tener en cuenta en la reanimación con líquidos. Acá no se debe administrar en litros más del 10% del peso del paciente en 24 horas. El sondaje vesical le tiene que poner para el control de la diuresis horaria. La sonda gasogástrica es necesaria, en especial si se sospecha de un hilio. Se tiene que monitorizar los signos vitales cada hora durante las primeras 24 horas. La diuresis de 30 a 50 mililitros por hora y niños menores de 30 kilogramos, 1 mililitro por kilogramo por hora.
También se tiene que monitorizar la presión venosa central, que debe ser de 5 a 10 centímetros de agua, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial en un miembro no quemado. En pacientes con grandes extensiones quemadas que presentan oliguria, a pesar del aporte de líquido, administrar diuréticos para evitar falla renal aguda, si han recibido la fórmula preestablecida y no hay signos de pérdidas sanguíneas agregadas. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuándo vamos a mandar o vamos a derivar a un paciente a una unidad de quemados? Cuando todas las lesiones cuando el paciente está en edades extremas, menores de 5 años o más de 60 años, dependiendo del sitio de la lesión, si está en cara, manos o perineo, pies, y si hay pérdida dérmica o del espesor total de la piel. Cualquier flexión, particularmente en cuello o axila, quemadura dérmica circunferencial o de espesor total de una extremidad, torso o cuello. En una lesión por inhalación, cualquier lesión sustancial, excluyendo el envenenamiento por monóxido de carbono puro. Cuando el tamaño de la lesión pediátrica, o sea, menor de 16 años, es mayor al 5% del área de la superficie corporal total, o en el adulto mayor de 16 años cuando es mayor del 10% de la superficie corporal total. Cuando hay condiciones coexistentes como fracturas, lesiones de cabeza, embarazadas, pero en especial esto podemos resumirlo cuando el paciente presenta quemaduras de segundo grado graves y de todas las quemaduras de tercer grado y las quemaduras de segundo grado graves, sí o sí se van a unidad de quemados. Siguiente, por favor. Ahora vamos a tener el tratamiento de la analgesia. Para esto, acá hay un sistema de puntaje que se llama la escala del dolor de Athbay, en el cual nos ayuda a sumar o a cuantificar para saber el dolor que presenta el paciente. Se evalúa la vocalización como lamentos, gruñidos, llantos, y se va a cuantificar del 0 al 3. También la expresión facial, la expresión trenza, fruncida, lamentándose o el aspecto asustado, también se cuantifica del 0 al 3. Los cambios del lenguaje corporal también se clasifica del 0 a 3, los cambios de comportamiento, de igual manera, los cambios fisiológicos y los cambios físicos. Al momento de sumar, si esta escala nos sale de 0 a 2, es que el paciente no presenta dolor. Si nos sale una puntuación de 3 a 7, el dolor que presenta el paciente es leve. Si nos sale de 8 a 13, el dolor que presenta es moderado. Y si la sumatoria es 14, quiere decir que el dolor que presenta el paciente es severo. Ahora, esto se va a utilizar, si el paciente presenta un dolor leve, se va a dar los medicamentos que están en el cuadro del costado que dicen etapa 1. Los que presentan dolor moderado se les va a dar lo de la etapa 2 y dolor severo etapa 3. Ahora, en la etapa 1 se les va a dar medicamentos no opioides. Puede ser el metamizol, el paracetamol o el Covix. En la etapa 2 se le va a dar un opioide leve, que puede ser el tramadol o la codeína, más la etapa 1, que puede ser uno de los ya mencionados. En la etapa 3 se le va a dar un opioide potente, puede ser morfina, metadona, fentanilo o remifentanilo, más un medicamento de la etapa 1. ¿Cómo se va a dar estos medicamentos? Estos medicamentos, cuando el paciente llega, se le va a dar va a ser continua y primero va a ser por vía endovenosa. Luego también va a ser continua, pero por vía oral. Tras esto ya va a ser intermitente. Acá abajito hay un cuadro que dice pautas del tratamiento analgésico con morfina. ¿Por qué menciono esto? Porque la morfina es uno de los medicamentos que más se usa en pacientes hospitalizados con dolor severo. Se le va a dar una ampolla de 1 mililitro
en dosis de bocio se va a diluir una ampolla en 10 mililitros de suero fisiológico y se va a administrar 2 miligramos mientras bolo, cebolla de 10 miligramos en 50 mililitros de suero fisiológico. La concentración va a ser de 1 mililitro, más o menos 0,2 miligramos. Dosis va a ser de 2,5 miligramos por hora y el ritmo de perfusión es de 10 a 15 mililitros por hora. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al tratamiento local, cuando se produce una quemadura, nos va a dar puede producirse una ampolla. Si estas ampollas van a ser grandes, tensas o cruzan las articulaciones, lo que se va a hacer con estas ampollas va a ser un desbridamiento. Si las ampollas van a ser pequeñas y van a estar ubicadas en palmas de la mano y palmas de los pies, se va a dejar intactas, no se y dejar la piel de la ampolla como una capa protectora de la herida, no se saca la capita. La reabsorción del líquido es de una semana. La piel de la ampolla se irá encogiendo, esto se va a dar a los 10 días siguientes. Siguiente, por favor. Harina blanca sin medicamentos, impregnada con tribromofenato o bismuto al 3%. Si las quemaduras son profundas, contienen tejido. Las quemaduras profundas van a contener tejido necrótico, por tanto se va a usar antimicrobiano tópico o capa fina de una pomada anodina combinada con un antibiótico tópico. ¿Para qué se va a usar las vendas? Para absorber el drenaje, para proteger y aislar la herida del entorno, para reducir el dolor de la herida, tardar en 1 o 2 semanas en sanar. Siguiente, por favor. Otro de los síntomas que se va a producir va a ser prurito. Este prurito se va a presentar especialmente en niños, o sea, tanto de extremidades superiores como inferiores. La consecuencia de repetitivo producir una lesión del injerto. El tratamiento para el prurito podemos darle al paciente antihistamínicos como son clorhidrato de difenhidramina, ciproefedactina, se le puede dar analgésicos, aloe vera y productos tópicos. Siguiente, por favor. El diagnóstico diferencial de una quemadura térmica pueden ser las quemaduras químicas y eléctricas. Lo que les diferencia a estas es el agente. Siguiente, por favor. Ahora, por último, el pronóstico de las quemaduras térmicas va a depender de muchos factores, como son el grado de la quemadura, la edad y la comorbilidad. Como ya les dije, el grado 1 no va a tener un buen pronóstico. En cambio, el grado 2 y grado 3 no tienen un buen pronóstico. ¿Por qué? Porque hay una elevada morbilidad y mortalidad. En cuanto a la edad, los que presentan mal pronóstico son los extremos, los niños y los ancianos. Y también otros que presentan mal pronóstico son los pacientes que tienen comorbilidades. Siguiente, por favor. Eso es todo, doctora. Gracias. Ok.
Tienen un par de minutos para encender sus cámaras. Parece que se les ha olvidado las reglas. Oh. Voy a comenzar yo haciendo preguntas. Parece que todos han estado bastante entretenidos con algún examen que tienen y por eso no han prestado atención. A ver. A ver aquí. Marvin. Tu compañera mencionó que hay una manera de calcular la extensión de las quemaduras. ¿Cómo se determina la extensión de las quemaduras? Por el área de superficie corporal que afecta, doctora, 9%. Ya. ¿Estabas bien hasta el área de quemadura, porcentaje de área quemada? ¿Y los 9 qué son? Por ejemplo, las piernas representan 18%, o sea, 9% la parte anterior y 9% la parte posterior. El tórax también representa 18%, el tórax en sí 9% y el abdomen otro 9%. La pelvis, si no me equivoco, 1%. La cabeza y el cuello es 9% o 4.1 creo que dijeron, y las manos también son 9%, doctor. A ver, nos vamos a ordenar. La extensión se puede determinar por diferentes fórmulas. La más conocida es la de Parkland, de la cual estás hablando. Y quiere decir la regla es la fórmula con la regla de los 9. Y se utiliza para determinar la extensión de la quemadura. Por ejemplo, a ver, vamos a preguntar que he visto una cosa que han dicho y nadie ha corregido nada. A ver. Estás más o menos en lo cierto, Marvin. Te falta ordenar un poquito las ideas, pero por ahí vas. A ver, Aileen. Aileen. Presente, doctora. Ok. Si tiene un paciente quemado los dos miembros superiores, ¿qué porcentaje de quemadura tendría? Ambos, es un 9% en ambos miembros superiores. Ya, tú eres Aileen, ¿no? A ver, Johanna, ¿qué opinas tú? Doctora, no le escuché el porcentaje que dijo, pero la pregunta es el porcentaje de quemaduras si se quemaría ambos brazos, ¿verdad? Ambos miembros superiores. Si fueran completos, doctora, sería un 36%. Tú eres Johanna. Ya. A ver, Joaquín. No existe. Doctora, sí, sí. A ver, De miembros superiores sería en 18% porque mencionaba que por cada miembro superior el 9%, de ambos sería el 18%. perfecto. El único de los tres que ha prestado atención. A ver, ¿qué más? Ya, han hablado acerca de profundidad de quemadura. ¿Cómo se divide la profundidad? A ver, Alessandra. Ya, doctora, nos habló de 3 grados. Bueno, en realidad son, o sea, es primer grado que nos habla sobre que hay una afectación de la epidermis y básicamente va a haber o sea, el aspecto va a ser de la superficie de la piel va a estar seca, va a estar con eritema, pero sin exudación. Luego dijo, el segundo grado se va a dividir en dos, o sea, segundo grado superficial y un segundo grado profundo. Cuando es superficial, ahí hablamos cuando afecta lo que es la epidermis, que es la capa más externa de la piel, y parte de la dermis. Y acá lo que podemos ver son ampollas y
también eritema. Y en caso de que sea segundo grado profundo, acá afecta a la epidermis y a la dermis, pero está ya completo. Y acá vamos a ver lo que son punteados ya rojos y hasta digamos, un aspecto blanquecino, como un fondo blanquecino. Y la última, que era el de tercer grado, allá hay ya afectación de todo el espesor, ¿no? De la piel, ¿no? Y va incluso a afectar lo que es al tejido subcutáneo, ¿no? También puede afectar ya lo que son a los propios nervios o incluso a los músculos, ¿no? Y ya acá la piel va a estar mucho más dura, y justamente por ese tipo de afectación vamos a ver distintos tonos y colores, ¿no? En la piel, ¿no? Claro, en la zona afectada. Ya, estábamos bien hasta la quemadura de segundo grado. Lo de tercero ya me has tratado de convencerme. A ver, ¿cuáles son las lesiones características del tercer grado? Qué suerte tiene. A ver. Carla. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es Las tu- lesiones de tercer grado vendría a ser sobre todo una superficie seca. La coloración de la piel vendría a ser variable. No habría sensibilidad a nivel de la epidermis. O sea, claro, no habría sensibilidad al dolor. Y en cuanto al tejido, habría destrucción de todo el espesor dermoepidérmico. Ya, eso es en general. ¿Cuál es la lesión característica de una quemadura de tercer grado? La lesión característica en la piel, me refiero. Todo lo demás que es mencionado son características generales de una de tercer grado. Está bien. ¿Cuál es la lesión característica en la piel? A ver, Nilton. Doctora, por el compromiso sería más, además de que sea más profundo, podría ser, digamos, hay una pérdida de tejido que no se puede reparar. Genérico. A ver, qué lindo. No, Daniel, esta vez me toca preguntar. Marilyn. Marilyn, ¿estás? No está. A ver, Aris. Doctora, ¿sería erosiones? No. José Percy. Presente, doctora. Ujú. No le escuché bien la pregunta. ¿Puede repetir, por favor, doctora? ¿Cuál es la lesión característica de un tercer grado? La lesión en la piel, ¿cómo se llama? A ver, vamos a dar la oportunidad a Daniel para no seguir haciendo hígado. A ver, Daniel. Doctora, ¿no sería el dolor? Porque no va a haber, como la compañera dijo, no va a haber la sensibilidad de las zonas. Claro, esa es una característica, pero no es una lesión típica del daño a la piel. A O ver, sea, Daniel. Doctora, que va a tener o sea, la cicatrización va a dejar alguna mancha en la piel. No es lo característico. O sea, ciertamente una quemadura más profunda tiene más tendencia a dejar una cicatriz, eso es real, pero no es O lo que que requiera, preguntaron.
o que requiere injerto. Ya, sí, también una quemadura, mientras más profunda sea, o sea, de tercer grado, es casi sinónimo de injerto. A ver, María. Doctora, aparte del dolor, bueno, físicamente sería una herida de color amarilla de repente, marrón o blanquecina, debido a que esta llega hasta el tejido subcutáneo. Esos son los tonos que puede tomar la lesión característica. A ver. ¿Qué más? Johanna. Sí, doctora, la herida puede ser seca y dura y el color, como dijo mi compañera, puede ser variable. Y al ser, tener una profundidad puede dejar cicatriz y también tiene riesgo de infección. Ya. Nadie sabe la respuesta porque su compañera no lo ha dicho. Y como no lo ha dicho, ni de... ¿cómo se le dice? Ni por asomo van a decirme cuál es la palabra. Pero ha mencionado algo en tratamientos, una palabra que le ha costado pronunciar. A ver, Yuri. Doctora, con respecto a la lesión sería un ampollo en lo que es profundo. No. La ampolla es característico de una quemadura de segundo grado. ¿Alguien más? El grupo expositor. A ver. Doctora, disculpe, le tengo que volver a dar las características de las quemaduras de tercer grado, ¿verdad? No. Pues ya les han dicho todos tus compañeros. Les estoy preguntando cuál es la lesión característica en la piel. Una O lesión sea que sí. característica podría ser una quemadura química, doctora. No, ese sería el agente con el que se produjo la quemadura. A ver. Así como cuando yo veo una quemadura de primer grado y la veo rojita, el eritema es característico de una quemadura de primer grado. Una flictena, una ampolla es una característica de una quemadura de segundo grado. Y de una de tercer grado, ¿cuál sería la lesión? Podría ser, doctora, una cicatriz con contractura sustancial. Ese sería pues el resultado después del mes, ¿no? Más o menos. Pero esa no es la lesión. O sea, yo al mes no voy a decir, era una quemadura de tercer grado. No. Cuando yo veo al paciente y digo, está rojito, esta es una de primer grado. Veo que tiene ampolla, esta es una de segundo. Y veo esto y digo, esta es una de tercero. ¿Hay tejido necrótico? Tejido necrótico. Una úlcera, doctora. Algo así, no exactamente. Antes de que se ulcere. Mariela estaba levantando la mano. Sí, doctora, también quería decir tejido necrótico. Ya, no. Bueno, o sea, la síntesis es esa, que es un tejido muerto, pero tiene un nombre. O sea, ok. No, error también seguro. Estás sin micro, no se te escucha. Ya, pues, no es necrosis. Doctora, ¿dónde hay las tres zonas de lesiones locales? No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa que todavía no han dicho qué significa. O sea, lo han puesto, lo han leído y no han analizado qué significa. Ahorita vamos a llegar ahí. Espérate, todavía estoy de humor intermedio. Así que estamos en la lesión característica. ¿Qué tratamientos ha mencionado? A ver, Miriam, a ver, dime. Doctora, ¿se referiría a la erosión de la piel? No. Ya, ¿de quién estaba haciendo tratamiento? ¿De las personas que han expuesto? Yo, doctora. Ya. Mencionaste en el tratamiento, ¿qué opciones de tratamiento? Aparte del dolor y la reposición hidroelectrolítica. Analgesia, doctora.
No, hablaste de debridar y después hablaste de hacer un procedimiento que empieza con E, que no pudiste pronunciar. Dijiste escarotomía, pero si no la pudiste pronunciar y no sabes de qué estoy hablando, entonces tampoco tienes idea. Las quemaduras de tercer grado tienen como lesión característica la escara. Escara, así está, escara. La escara puede tener los tonos que han mencionado, un poco amarillenta, negruzca, puede ser una lesión seca, dependiendo de qué tipo de quemadura sea. Y obviamente tiene la característica de no tener dolor, ¿no? Mientras más profunda es la quemadura, no tiene dolor. Pero la lesión característica es la escara. Así que yo veo, por eso les decía, veo rojo y digo, es una quemadura de primer grado. Veo ampolla y digo, es una quemadura de segundo grado. O sin verla, le pregunto, señor, ¿usted tenía ampollitas? ¿Tenía globitos ahí? Sí, ya, segundo. Ahora, la escara, ya les voy a mostrar más adelante unas imágenes, si no sabrán en la siguiente clase, para que sepan cuál es el aspecto de una escara. Pero esos son conceptos claros. Esas 3 lesiones en piel son las que tienen que recordar para definir cuál es una quemadura primero, segundo y tercer grado. Ya, hasta ahí. Ahora, su compañera mencionó acerca de las lesiones locales, ¿no? Mencionó que hay 3 zonas. ¿Cuáles son? A ver, Nelly. Nelly, ¿no estás? ¿Quién no dice yo? Por lo menos está fuera de la lista. Así no sepa la respuesta. A ver. Yuri. Ya, doctora, eran 3 zonas. La zona más superficial sería la de hiperemia, la zona de éstasis, que estaría entre la zona de hiperemia y la zona de coagulación, que sería la más interna. Ya, está bien. ¿Qué significan esas 3 zonas? ¿Cuál sería el sentido o el significado de hablar de esas 3 zonas? Es como cuando yo les pregunto, ¿para qué nos sirve clasificar en primer, segundo y tercer grado? Nos sirve para, de acuerdo a eso, determinar el tratamiento que le vamos a dar. Entonces, estas características de lesiones locales, ¿para qué nos sirve? Te está diciendo a todas luces que tienes un tejido muerto, tienes un tejido que está tratando de luchar y un tejido que al cual casi nada le ha pasado. Entonces nos está hablando de cómo es que ese tejido va a recuperarse según tú le des un tipo de tratamiento o no. Por eso es importante definir ese tipo de lesiones, porque la zona en la que ha estado en primer contacto con el agente es probablemente la zona de necrosis o de coagulación, ¿no? Probablemente es el tejido que ya no se va a recuperar, es el tejido que está más o menos definido en cuanto a la lesión. Mientras que el tejido de isquemia es un tejido que está con algo de vascularización y que según el tratamiento o según pase el tiempo o según las características del paciente, si está bien nutrido, si tiene un buen nivel de hemoglobina, etcétera, puede variar y puede o mejorar o puede empeorar. Y la zona de hiperemia, pues es el rojito que está aledaño continuo a la lesión, que de hecho se va a recuperar. Entonces, esa es la noción de hablar de las lesiones locales, para que sepan cuánto puede extenderse o no una quemadura y cuán variable es, dado que, como han visto, no es uniforme la lesión en todo el tejido. Ok, a ver, ¿qué más? ¿Cuáles son los criterios los criterios para trasladar a un paciente a un centro especializado, como ha mencionado su compañero?
A ver, Pierina. Recuerden que quien no dice siquiera no sé o presente está fuera de la lista, lo que quiere decir que están ahí de adorno. Alguien más que está de adorno. ¿Qué más? Carla. Acabo de preguntar cuáles son los criterios para referir a un paciente a un centro especializado. No sabes. Catherine. Catherine. Doctora, edades extremas, como por ejemplo los menores de 5 años o los mayores de 60 años. Ya, es uno de los criterios, uno de los más alejaditos, pero es un criterio. ¿Qué más? De acuerdo al sitio de la lesión, también si se afecta la cara, las manos o los pies que tengan generalmente una quemadura de segundo o tercer grado. Cuando son lesiones también por inhalación de cuando haya también una pérdida de tamaño grande, ¿no? Del espesor de la dermis. Mayor a un 5% del área de superficie corporal total. O en caso de menores de 16 años y en caso de adultos, cuando es una superficie mayor a 10% de la superficie corporal total. Y cuando presente el paciente alguna condición médica concomitante grave, como por ejemplo inmunosupresión o embarazo u otras lesiones. Ya, estábamos bien hasta los porcentajes. Lo que he mencionado, sí, inhalación, lesiones en cara, lesiones en flexura, que a eso se traduce pies, manos, rodillas, genitales. ¿Qué más has mencionado? Comorbilidad, extremos de la... Eso es en relativo porque en realidad en función del porcentaje de quemadura, ¿no? Si tengo un niñito de, no sé, pues 3 meses con 1% de quemadura, no es significativo, probablemente puedo seguir viéndolo, ¿no? Pero si ya tiene un porcentaje mayor, sí. A ver, el grupo, ¿con qué porcentaje de quemadura y de qué grado refiero al paciente? Doctora, se refiere que las quemaduras deben ser de espesor parcial que afecten más del 10% de lo que es la área de superficie corporal. Y otro criterio sería las quemaduras de tercer grado en cualquier grupo de edad. Bien. Como es para referir, está bien. 10%, quemadura de tercer grado y ya. Dentro de lo correcto, excepto por el 5% que es de una clasificación posterior que me un paciente. ¿Cuáles son los criterios para considerar un paciente gran quemado? El grupo expositor. No saben.
Eh, por la misma quemadura se puede descompensar el tono del paciente. ¿Cómo se hidrata o qué se hace con las lesiones de los pacientes quemados? A ver, Pierina. Presente, doctora. Dime, Pierina, ¿qué haces? Ya viste que el paciente está estable, está todo tranquilo, etcétera. ¿Cómo tratas las lesiones locales y cómo hidratas al paciente? Doctora, primero, no le estoy entendiendo muy bien la pregunta, pero creo que se refiere a, o sea, primero veo si es qué tipo de quemadura es, si es una leve o si necesita un tratamiento como, por ejemplo, reanimación con líquidos y así. Entonces, si es una quemadura grave, inicio la reanimación con líquidos para mantener la diuresis y luego continúo con el manejo. Bueno, sería el manejo que dijeron, doctora, mis compañeros. O sea, primero vía aérea. ¿Se refiere a eso? No le estoy entendiendo muy bien. No, estábamos bien, ya esa parte ya la hablamos y estabas hablando de si es un paciente grave, lo hidratas. Hasta ahí estás perfecto. ¿Cómo se Sí. hidrata al paciente? Ya, doctora. La hidratación es mayor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora durante las primeras 24 horas. ¿Es de la hidratación o qué es eso? La reanimación con líquidos. Ya, a ver, ¿qué opina Yandel? La fórmula que acaba de dar tu compañera, ¿a qué se refiere? ¿A la hidratación? Es para la reanimación en niños, doctora, la fórmula de Galveston. Ya. En realidad la fórmula de Galveston no es esa. La de Galveston habla de 5 mililitros por porcentaje de superficie, no, metro cuadrado de superficie quemada, es diferente. Aquí ustedes tienen que tener nociones claras. ¿Sí? Lo primero, en cualquier lugar del mundo, lo primero que van a decir, ya, hay que hidratar, hay que usar la fórmula de, ¿qué cosa? Parkland. Ya está, la fórmula de Parkland es la que hay que usar. Ok, entonces la fórmula de Parkland, ¿cuál sería? A ver, yo voy a preguntar. Eunice, ¿cuál es la fórmula de Parkland? Doctora, para adultos es 4 mililitros por peso más se multiplica por el porcentaje de superficie corporal quemada durante las primeras 24 horas y para niños es 3 mililitros también con la misma fórmula. De aquí lo que tienen que recordar son los 4 mililitros. Esa fórmula de 3 mililitros no es lo que se usa. La de 4 mililitros sí para adultos. Ya. ¿Cómo dividen la hidratación?
La hidratación no es toda, ¿cierto? Como mencionó su compañera, se hacen 2 tiempos. A ver, Conrado. Sí, doctora Presidente, ¿podría repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo se hace la hidratación? Ya calculaste el porcentaje o la cantidad que vas a darle de hidratación, ¿cómo lo hidratas al paciente? ¿Qué volúmenes le das? ¿En qué tiempo? José Percy. José Percy. Hay varios fantasmas en esta clase, ¿no? Entran, se conectan y ya. A ver, ¿quién? ¿Por qué no veo más gente? A ver, Yuri. No, Yuri, yo te pregunté antes, ¿no? Catherine. Sí, doctora. ¿Cómo hidratas al paciente? Sí, también te pregunté antes. Con el lactato de Ringer, doctora. Ya, pero no pregunté con qué solución, pregunté cómo. A ver, Daneri. Doctora, después de haber sacado lo que es bueno, en las primeras 24 horas se va a dar el lactato de Ringer y se va a hacer con lo que usted nos mencionó, los 4 mililitros por kilogramo por el porcentaje de la superficie corporal quemada. Eso lo tenemos que hacer en las primeras 8 horas post quemado, pero se le administra solo el 50% del fluido. Bien, más o menos. A ver, ¿quién más levantó? La delegada levantó la mano. A ver. Shirley. Ya. Eso es en el primer día de la hidratación, está bien. O sea, si yo tengo un paciente que hace 5 horas se quemó y tengo que administrarle 3.600 mililitros, ¿cómo le administro y en qué tiempo? ¿En qué tiempos? A ver, Nelly. ¿Alguien tiene alguna idea? Doctora, ¿sería 1.800 en 3 horas? Está bien. Como ha mencionado en el último párrafo su compañera Shirley, es 8 horas transcurridos el accidente, lo que quiere decir que si a mí me lo traen después de 7 horas, tengo 1 hora para darle la mitad del volumen que se ha calculado o perdido. Y a partir de ahí, recién la otra mitad del volumen. Entonces se trata de recuperar el tiempo perdido precisamente para que esa área de isquemia no se convierta en área de coagulación, es decir, que no se termine de perder ese tejido. ¿Ok? Eso dentro de las 24 horas. Luego habla de las siguientes 24 horas, que es bastante variable. En realidad eso lo va a explicar mejor el siguiente grupo, que es el tratamiento específico, porque hay varias fórmulas, varias cosas. Pero el resumen es que se debe dar solución salina o lactato y también se le da coloides. Pero la base de todo está en ver la diuresis del paciente. Las fórmulas y eso nos dicen lo que aproximadamente ha perdido, lo que se calcula necesitamos reponer. Sin embargo, todo está en función de la diuresis. Debe tener
debe manejar una diuresis mayor de 0.5 mililitros por kilo por hora. Entonces, esa es la fórmula que mencionó su compañera, que en realidad es importante, ¿sí? Para ver si la hidratación está siendo efectiva o no y si necesitamos calcular algo más. Para el grupo, ¿cuál es el peso máximo para calcular con esta fórmula? ¿O no hay peso máximo? Si yo peso 120 kilos, ¿van a calcular con 120 kilos? Ya. Segunda tarea para el grupo, ¿no? Averiguar el peso máximo y la primera, no, y la otra que les dije fue criterios de gran quemado, ¿no? Ya. Luego, cuando hablamos de niños, si se trata de ser exactos, se tiene que hacer la reposición con la fórmula de Galveston, que es la única que habla de metro cuadrado de superficie corporal quemada. No es lo mismo un niño en el que casi todo se calcula en metro cuadrado o en dosis chiquititas, a diferencia de un adulto que se calculan porcentajes groseros, grandes. Entonces la fórmula para hidratar a un niño es la de Galveston. Y esos compañeros del grupo nos van a volver a explicar la fórmula y cómo se calcula, ¿no? Porque ahí dice metro cuadrado de superficie corporal, pero no nos han dicho cómo lo llamamos, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes. Tienen que ser más específicos con eso. ¿Qué más? Creo que eso está bien para esta clase. Yo les doy un consejo: si no van a estar presentes en la clase, no pierdan su tiempo, hagan lo que tengan que hacer y no se conecten. Vamos a hacer clases los que quieran hacer clases. El próximo martes le toca al siguiente grupo realizar el tratamiento especializado, que quiere decir que ellos nos van a hablar con detalle acerca de la reposición hidroelectrolítica, nos van a hablar, este grupo debe hablarnos un poco más respecto al tratamiento local de la quemadura, que es en realidad lo que van a hacer dentro de las generalidades. Cuando ustedes manejen a un paciente quemado en periferia, pues primero determinan qué tipo de quemadura es, la extensión, etcétera, y si es que es algo pequeño y pueden tratarlo, pues hay que, la primera medida es enfriar la zona, o en el caso de que sea una quemadura química o como fuera, tratar de barrer el químico. Entonces lo primero que se hace es, el paciente se lo tiene como mínimo unos 30 minutos, sea en ducha o en agua corriente, dependiendo de qué tan extensa sea la quemadura. Puede estar, si por decir es la mano, está con la mano en un caño abierto para que vaya enfriando la zona y el agua esté siempre fría, ¿no? Si lo ponen en una tina, el agua se calienta al instante y ya no hace el efecto que queremos. Eso para comenzar. Para continuar, se maneja el dolor, que es por lo general la mayoría viene por una quemadura superficial, entonces tiende a tener dolor y eso hay que manejarlo. Y posterior a ello, cuando ya se tomó ese tiempo de intentar disminuir o evitar la profundización de la quemadura, entonces procedemos al tratamiento tópico y se colocan, pueden colocarse cremas, pueden colocarse parches, etc. Depende un poco de la escuela que se tenga. En general se trata de igualmente contribuir a disminuir el dolor y a que se profundice la quemadura. Entonces, una de las cremas que se usa frecuentemente es la sulfadiacina de plata, que van a escucharlo, van a la farmacia y lo primero que te venden es eso. En realidad la primera medida es enfriar la zona. Eso es lo primero. Y lo primero que tienen que hacer es entender a los pacientes, porque ellos creen que llegan y tú le pones la cremita y todo se soluciona, pero en realidad evitar que se profundice es la primera medida. Una vez que has evitado eso, le colocas una cremita. Idealmente se coloca una capa un poco gruesa con la finalidad de que ejerza ese efecto de refrescar un poco la zona. Entre el segundo y tercer día van a aumentar las pérdidas, sobre todo cuando son de segundo grado. Probablemente la piel se va a esfacelar, las ampollas se van a romper, si es que no las han roto ustedes, porque existen dos escuelas. Una que dice que si es pequeña la puedes dejar ahí,
Si son un poco más grandes, hay el riesgo de que el líquido que está dentro está caliente y que siga quemando. Entonces, no se debe quitar toda la piel si no tienes cómo cubrirlo, pero sí puedes punzar para tratar de extraer el líquido. Eso también es controversial porque algunas escuelas dicen que eso puede facilitar de que se colonice y que se infecte, ¿no? Pero eso es relativo. Vas a usar soluciones tópicas que evitan o disminuyen la contaminación en esa zona, así que sí se puede punzar. No se recomienda sacar la piel porque sacar la piel implica mayor pérdida de agua, mayor dolor, salvo tengas con qué cubrirlo. Que sus compañeros ya nos hablarán qué opciones tenemos, ¿no? Parches, hay piel de cerdo, hay otros apósitos que tienen coloides también que nos ayudan para tratar las quemaduras. Entonces hay varias opciones. ¿Y qué más? Eso básicamente. Entonces lo que ustedes pueden hacer en periferia es, después de que lo han puesto en el agua, han evitado que se profundice, le han calmado el dolor, curan la lesión tópicamente. De inicio puede ser con sulfadiacina, si no tuvieran sulfadiacina. Pudieran usar eventualmente furacin, aunque el furacin arde un poco al inicio, así que por eso no, yo particularmente no recomiendo de inicio. Generalmente entre el segundo o tercer día lo puedes usar para mantener el área siempre limpia, disminuir el riesgo de contaminación, a la vez que se va perdiendo el líquido por algunos días. Entre el tercer y quinto día hay mayor pérdida y a partir de ahí ya va disminuyendo. Es una quemadura de primer grado, a los 5 días debería estar solucionado, 3-5 días. Y si es una quemadura de segundo, tiene alrededor del 10º día debe estar solucionado. Más allá de eso, probablemente sea una quemadura de segundo grado, pero un poco profunda. Y si es una quemadura de segundo grado profundo, podemos darle un chance de 3 semanas para que con medidas locales vaya mejorando. Si pasan las 3 semanas y no ha mejorado, quiere decir que es una quemadura de tercer grado probablemente y necesite tratamiento quirúrgico. Van a leer también que las quemaduras de segundo grado profundo en realidad, si son extensas, necesitan un tratamiento quirúrgico. Cuando menos hay que realizar las quemaduras de segundo grado profundo, se dice que forman a manera de una escara. Esa primera capa de piel muerta es una escara superficial, entonces deberían entrar a una escarectomía tangencial, que quiere decir que se saca la piel dañada como si fueran capas de cebolla, que obviamente como no es una quemadura de tercer grado propiamente dicha, va a ser una capa delgada, se deja el tejido vivo y a partir de ahí se le da oportunidad a que el cuerpo cicatrice dentro de 2 a 3 semanas. Si pasa ese tiempo, es tributario de un injerto y ya se considera como una quemadura de tercer grado. Igual más detalles lo vamos a dar en la siguiente clase. Sus compañeros que van a hacer tratamiento especializado nos darán más alcances de qué opciones tenemos. Y en la siguiente clase voy a mostrarles algunas fotografías para que puedan aprender a identificar cuál es una quemadura de primero, segundo, de tercero, que es en realidad lo que les interesa, ¿no? Para que cuando vean a algún paciente de ese tipo lo clasifiquen apropiadamente y de acuerdo a eso vean si necesitan un tratamiento especializado o si pueden continuar ustedes con el tratamiento. Entonces, de todas las cosas que hemos mencionado, son cosas que tienen que recordar y que van a venir en el examen. Cómo se hidrata, cómo se determina la extensión, cuáles son las características de cada una de las características de la profundidad de la quemadura. ¿Qué más? Las fórmulas de hidratación, tienen que ver cuáles son los criterios para referir a un paciente, cuál es el criterio para determinar que es un paciente gran quemado. Todo lo que les he preguntado es todo lo que deben, como mínimo, deben saber de quemaduras. Una cosa que me olvidé de preguntarle a sus compañeros que hablaban de extensión es que mencionaron una fórmula que decía Land y Brauder, ¿no? Que hablaba de medios, que no sé a qué se refiere con medios. Lo revisan y me explican para la siguiente, porque yo no entendí. Cuando hablan de niños, hablan de 5 medios, de 7 medios, medios, ¿de qué? No sé. Lo revisan y en la siguiente lo explican. En la siguiente hacemos la clase
Los 10 primeros minutos va a ser para los compañeros de esta exposición para que nos aclaren esas 3 dudas que acabo de mencionarles. Y después comienza el grupo con la exposición de tratamiento especializado. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿Nadie? Ok. Bien. No, no. Una costra es una cosa diferente. Una costra es una capa superficial. Una escara es cuando ya tomó casi todo el grosor de la piel. Comúnmente los pacientes vienen y ven y dicen, eso es una costrita y eso me va a ir cayendo. Pero tú puedes determinar si eso va a caer solo, dependiendo con qué agente se ha quemado, qué profundidad de quemadura tiene, cómo están las lesiones alrededor, etcétera. De acuerdo a eso tú puedes decir, sí, efectivamente es una costrita, que es una capita superficial, como cuando uno se cae, y una escara es totalmente diferente. Usualmente involucra, si no es casi todo el grosor de la piel, todo el grosor de la piel. Es diferente. Ya cuando ven... Ok, de nada. Ven algunas fotos, van a diferenciar mejor. Gabriela. Doctora, disculpe, a lo que me refería con lo que era lo de Land and Browder, era más que todo, o sea, el porcentaje en niños, no, o sea, en vez de decir 1.5, digámoslo así, decía 1,5, pero está mal dicho. Ese sería mi error más que todo, sería 1.5% o 3.75%, algo así. Ok. Pero no se entendió, yo no sé a qué se refería con medios. No tenía idea. Ya. Ok. Sí, doctor. Entonces, para la siguiente aclaran las dudas que les he manifestado, porque es lo mínimo que tienen que aprender sus compañeros. Y nada más. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún aporte, consulta? Ninguna. Traten de organizarse para que cuando estén en clases, estén en clases. Recuerden que no sé cómo sean exactamente sus clases, pero ya se han dado cuenta que no necesariamente lo que está escrito, o sea, lo que sus compañeros vayan a escribir, es lo que va a entrar ni cómo va a entrar. Entonces, en estas clases, cuando menos, yo trato de enfatizar en lo mínimo que tienen que aprender y casualmente lo que van a tener que enfatizar para su examen. Así que sí resulta conveniente prestar un poco de atención. ¿Ok? Los veo entonces el día martes a las 3 de la tarde. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Ok, chicos, cuídense. Gracias, doctora. Chao. Doctora. Hasta luego.